A las 3 expulsió, alma y vida y corazón, a las 4 me casaron. Se llaman efémera los materiales impresos que no están destinados a ser guardados después de su uso. Son por tanto impresos de usar y tirar, y precisamente por eso, si se conservan, suele ser por azar o por un interés coleccionista de alguien en concreto. La Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC conserva en sus fondos una valiosa colección de efémeras sefardíes. Con motivo de la celebración del Congreso Internacional Los sefardíes de Turquía y los Balcanes, identidad y mentalidades en textos de los siglos XIX y XX, se realizó una exposición de efémeras sefardíes publicados en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Se trata de folletos en judeo-español aljamiado, escrito con caracteres hebreos, de pocas páginas, que nos transmiten la vida religiosa y comunitaria, pero también los cambios educativos, el activismo político o la implantación de asociaciones en la vida civil. Llamamos sefardíes a los judíos descendientes de los que fueron expulsados de la península ibérica a finales de la Edad Media. Todos sabemos que los reyes católicos en 1492 firmaron un decreto de expulsión por el cual no podían permanecer los judíos en sus coronas, en las de Castilla y de Aragón. La pregunta es ¿dónde fueron los sefardíes? Bueno, para los judíos expulsados, unos fueron a Portugal, donde pocos años después el rey Don Manuel les obligó a convertirse. Otro contingente fue al norte de África, donde ya había comunidades judías y se asentaron allí, y muchos se refugiaron en el Imperio Otomano. Eso favoreció que los judíos expulsados pudieran asentarse en distintos lugares, formar sus comunidades e incluso mantener algunos de sus rasgos culturales y incluso el uso de la lengua. Por eso ese es el motivo por el cual los sefardíes han mantenido hasta prácticamente en la actualidad el uso de una variedad lingüística derivada del judeo-español, del español, que es lo que se suele llamar judeo-español o ladino. Impresos para el día a día, calendarios aljamiados. Para los sefardíes, los calendarios tenían una funcionalidad principalmente religiosa. Recogían las fechas de las festividades del ciclo litúrgico, las horas en que comenzaba el sabbat de cada semana o los pasajes de la Torá que correspondía leer, entre otros. El año judío es solar. Dado el desfase que esto produce respecto a otros calendarios no judíos, resultaba fundamental saber en qué fechas caían las festividades judías según otros calendarios. El año judío se contabiliza desde la creación del mundo, el islámico desde la Égira y el cristiano según el calendario gregoriano y juliano. En todo caso, la indicación de las equivalencias del año judío con los calendarios de otras culturas y religiones da buena idea de la diversidad cultural del entorno en que vivían los sefardíes. Además de datos puramente cronológicos, es frecuente que los calendarios incluyan oraciones, efemérides y noticias, así como anuncios comerciales. Este es un calendario de la fecha judía de 5670, que corresponde a 1909, y tiene las fechas en distintos cómputos. A la cuenta turca, que corresponde a 1327, 28, a la cuenta franca, o sea, al calendario gregoriano, que es 1909-10, a la cuenta rumí 1325-26. En esta época Jerusalén, que es el lugar donde está impreso este calendario, formaba parte del Imperio Otomano, y me gusta de este ejemplar precisamente la finura de las orlitas tipográficas que tiene, el juego con letras huecas y llenas, y luego toda esa imagen de las distintas culturas reflejadas en los distintos cómputos del año. La vida comunitaria en pocas páginas. Toda comunidad judía es, además de una congregación religiosa, un ámbito de relación entre sus miembros, una organización económico-administrativa
y una asociación asistencial y de socorros mutuos. Este es un folletito de una sociedad de beneficencia de Salónica que se llamaba Yeshuau Rahamim, es decir, salvación y clemencia. Es una de estas asociaciones benéficas que tenían las comunidades judías y tiene al final unas pequeñas escenitas dialogadas en las cuales se dan en realidad consejos higiénicos sobre cómo atender a las mujeres parturientas, con estos grabados que deben venir además de algún libro occidental, porque son la forma de vestir y todo esto no corresponde a cómo vestían entonces los sefardíes de Oriente, cómo tratar cosas como el carbón, cómo tratar a los enfermos, cuestiones sobre el pan, etcétera. Es decir, forma parte de ese afán de difusión de unas ideas higiénicas modernas. La actividad comercial y profesional. Los cambios sociales, políticos y económicos que sufrieron Turquía y los Balcanes en las primeras décadas del siglo XX provocaron también una nueva orientación en las actividades económicas, comerciales y profesionales de esos países. En el caso de los sefardíes, se produce una reorientación de la actividad productiva, desde los oficios artesanales o la venta tradicional, hacia nuevas profesiones relacionadas con el comercio, la industria o las actividades financieras. Se produce también una internacionalización de la actividad económica, en parte a través de la emigración de jóvenes sefardíes a países europeos o América, y en parte por el establecimiento de relaciones económicas con otros países y la creación de sedes de empresas en el extranjero. Estos son unos estatutos de una asociación profesional, los estatutos del Sindicato Otomano de Comercios y Empleados de Salónico. Como veis, es de 1911, impreso en Salónica. En ese momento Salónica todavía pertenecía al Imperio Otomano, solo un poco de tiempo después, un año y pico después, pasaría a pertenecer a Grecia y llama la atención, por ejemplo, el uso de distintas tipografías, ¿no? Esto es turco-otomano, escrito con caracteres árabes, esto es español, judeo-español aljamiado, escrito con caracteres hebreos, y luego la tipografía pues en caracteres latinos con una grafía bastante afrancesada. Entonces, es un librito que en realidad son unos estatutos de un sindicato que nos ilustran pues, el asociacionismo y el profesional entre los sefardíes. Asociacionismo político y propaganda. Entre 1878, año del Tratado de Berlín que dio fin a la guerra ruso-turca, hasta 1923, en que se proclamó la República de Turquía, se fue produciendo el progresivo desmembramiento del Imperio Otomano y la creación de los nuevos estados balcánicos y de la República Turca. La minoría sefardí, que durante el periodo otomano se había mantenido al margen de la política, comienza a participar activamente en la vida pública y en la actividad política, y surgen movimientos ideológicos, asociaciones políticas, partidos y sindicatos. Este librito son los estatutos del Gran Cercle Sionista de Salónica, impresos en 1926, y es una muestra de la propaganda política, en este caso propaganda sionista, impresa por y para los sefardíes. Llama la atención, por ejemplo, el uso de distintas tipografías, en griego, en judeo-español aljamiado y en caracteres latinos. Y esto que tenemos aquí es un anuncio del Fondo Nacional Judío, que era una asociación, un organismo sionista que recogía fondos para comprar tierras en Palestina y para favorecer la inmigración a Palestina. Un nuevo sistema educativo. Gran parte de los cambios culturales y de mentalidades de los sefardíes de Turquía y los Balcanes en las primeras décadas del siglo XX se debieron a la influencia de cambios educativos. La implantación de escuelas occidentales en las ciudades del Mediterráneo oriental y, sobre todo, la red de escuelas de la Alianza Universal Israelita supusieron el paso de la educación en escuelas tradicionales judías a una formación de cuño occidental con métodos modernos.
Este es un nuevo silabario español, Méthode moderna con figuras, impreso en Constantinopla, es decir, Estambul, en 1922, que es ni más ni menos que una cartilla para aprender a leer y escribir el judeo español, con estas figuritas, y que es un ejemplo de la entrada de nuevos métodos de enseñanza occidentales en las escuelas sefardíes. Con esta y otras exposiciones, la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del CSIC, pretende promover la difusión de su rico patrimonio cultural a todos los públicos. Cuando quieres esclarecer